chicos, entonces comenzamos nuestra clase sobre lo que es en esta ocasión los planos. Ya dejamos de lado un poco el tema de dibujar y nos vamos a conocer ahora lo que son los planos, ya sus componentes, la diferencia que hay entre plano y mapa. eh, y también vamos a ver algunos tipos de planos que existen, ¿ya? Entonces vamos a ver esto. Primero, ¿qué es lo que es un plano técnico? Un plano generalmente, para poder diferenciar lo que es un plano como en la jerga de geometría, como ya lo vimos en las primeras clases, ¿no es cierto? Que hablábamos sobre plano como una superficie infinita, ¿no es cierto? Donde se pueden dibujar puntos, líneas, curvas, ¿no es cierto? Y cualquier figura planimétrica. Para diferenciar ese concepto se usa lo que se llama el plano técnico, ¿ya? O plano de proyectos, también lo van a poder encontrar por internet, ¿ya? Y es la representación, un plano en estricto rigor, es la representación de un proyecto, ¿ya? Escalado, obviamente aplicando las escalas que se adapten al formato que ustedes van a trabajar, que más adelante vamos a ver los tipos de formato que existen. Pero el plano cumple el objetivo de representar un proyecto. Eso es como en resumidas palabras, representar un proyecto, representar una idea incluso, ¿ya? Para proyectar algo que se lleve a cabo, ¿no es cierto?, que se construya y se lleve a terreno, ¿ya? Entonces, que el plano lo que busca en estricto rigor es proporcionar toda esa información necesaria para que se pueda llevar a cabo ese proyecto. Decíamos en su momento que el plano no necesariamente tiene que estar dentro de un formato, o sea, en el mundo profesional, ¿no es cierto? En nuestro mundo ya como eh, personas que ejercen o van a ejercer su profesión, sí existen los formatos, ¿no es cierto? Porque vamos a trabajar con instituciones que revisan los aspectos técnicos de un proyecto, ¿ya? Pero un plano, por ejemplo, lo puede hacer el maestro de la Contru. Si tú vas a tener una ampliación, por ejemplo, lo explicaba en su momento, y el caballero, o el viejo, como le decimos, ¿no es cierto?, va a tomar una hojita, una hoja de cuaderno, ¿no es cierto?, y va ahí a dibujar la idea que tú tienes de ampliación, por ejemplo, de tu casa. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Ah, ya, esta pieza es de tanto por tanto, o el techo es de tanto por tanto, y vamos a ponerle este tipo de palo, y va escribiendo, y va haciendo el listado, ¿no es cierto? Y después llega y te lo entrega, ya, mire, esto es lo que necesitamos, todos los materiales, y ahí te mandan el palo, ¿ya? Pero lo que en estricto rigor es eso, el plano lo hace cualquier persona con la finalidad de orientarse en la construcción de un proyecto, ¿ya? Eh, Esto garantiza el éxito que pueda haber en una obra. Y en la topografía, en la representación generalizada, detallada y reducida de un sector, una superficie, ¿no es cierto?, que se ha levantado, ¿ya? Reducida porque obviamente se aplican lo que son las escalas, ¿ya? Hasta el punto de que esa superficie de terreno que tú levantaste que pueda caber dentro de una lámina, ¿ya? Eh, Ahora, la gracia en la topografía es que aquello que es tridimensional, tú lo llevas a un plano y es como si ustedes ven ahí, voy a poner mi ya famoso punterito láser, ahí está. Como ustedes pueden ver ahí hay un plano topográfico, ¿ya? Y uno ve planimétricamente, pero representa en el plano tridimensionalmente, y esa representación tridimensional la tenemos con las curvas de nivel, ¿ya? Las curvas de nivel van a señalar la tridimensionalidad que tiene ese lugar, o sea, que tiene cerros, que tiene hoyos, ¿no es cierto?, que tiene ríos o canales, ¿ya? Que tiene lagos, a lo mejor hicieron un levantamiento de un lago, se hicieron batimetría, que si no saben lo que es la batimetría,
es una parte dentro de la topografía, una rama, una especialidad dentro de la topografía, donde hace el levantamiento en superficies donde hay cuerpos de agua, ¿ya? Y para eso usan elementos como ya, a lo mejor ustedes lo han escuchado, el sonar, ¿ya? Que envía señales, ¿no es cierto?, de ultrasonido al lecho de los ríos o al lecho del mar o al lecho de un canal, ¿no es cierto?, donde hay un cuerpo de agua considerable y entonces con eso, el, al rebotar esa señal, ¿no es cierto?, ese ultrasonido, se devuelve y lo capta un sensor y dice ya, esas lecturas van pasando a tanta profundidad y ahí también se van generando las curvas de nivel, ¿ya? Entonces, un plano lo que busca en topografía es eso, es representar tridimensionalmente, eh, o sea, perdón, representar planimétricamente un lugar que es tridimensional, ¿ya? Entonces, aquí dice que es la forma en la que se usa, en la que se trabaja un plano, es con un método matemático o una ley matemática llamada proyección ortogonal. Y aquí a donde yo quiero también hacer un pequeño recordatorio, ¿no es cierto? La proyección ortogonal ustedes ya les es familiar porque han hecho trabajos, ¿no es cierto?, obteniendo vistas de un objeto. Eso es una proyección ortogonal. En estricto rigor, dice acá, es aquellas cuyas rectas proyectantes auxiliares, las rectas proyectantes auxiliares son estas líneas suavecitas que ustedes ven ahí. Son las líneas que nacen de las aristas de los objetos, ¿no es cierto? Y dice, proyectantes auxiliares son perpendiculares al plano de proyección. Aquí hay un plano imaginario y se proyecta esa vista, ¿ya? Y el ángulo que se forma ahí en el plano es de 90 grados. Lo mismo que, ¿no es cierto?, la vista que tenemos acá atrás y la vista en planta, ¿ya? Ahora, puede ser perpendicular al plano o a la recta de proyección. Acuérdense que ustedes sacaron las vistas y dibujaron, ¿no es cierto?, esta crucecita, que son las rectas de proyección. Lo mismo, yo tiro, ¿no es cierto?, este alzado hacia esta recta de proyección y la hago coincidir con el perfil del lado, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que es la proyección ortogonal. Es, en estricto rigor, son líneas o rectas auxiliares que se proyectan en un plano para dibujar así las vistas de un objeto que estás estudiando, ¿ya? Tenemos también el mapa, ¿ya? Y el mapa es la representación, dice ahí, detallado de un dibujo, ¿ya? Representa parte de la superficie de la Tierra y trata de cuidar su semejanza, ¿ya? Su semejanza con lo que hay en el planeta, ¿ya? Eh, en topografía nosotros cuando hablamos de mapa topográfico en estricto rigor no se dice mapa topográfico, se dice carta topográfica, ¿ya? Y es una representación, ¿no es cierto?, generalizada y reducida de la superficie terrestre, ¿ya? El método que se usa para poder trabajar topográficamente un mapa, ¿ya? O cualquier otra técnica que trabaje con un mapa, ¿no es cierto? El método de trabajo, el método de representación de un mapa es mediante las proyecciones cartográficas. ¿Qué es lo que son las proyecciones cartográficas? Quizás más adelante vamos a ver más en detalle eso, pero aquí les hablo un poquito de un resumen de ello, ¿ya? El mapa se representa bueno, aquí hay más aquí solamente estoy exponiendo las tres más habituales, ¿ya? Pero hay muchas más, hay muchos más tipos de proyecciones, ¿ya? En estricto rigor, una proyección cartográfica es un sistema de representación, ¿no es cierto?, que establece una relación entre la curvatura que tiene la Tierra y una superficie plana. Es como si yo pusiera una superficie plana y envolviera el planeta, ya envolviera mi geoide. Ojo con esto, dije geoide, ya. Como topógrafos debemos entender que nuestro planeta no es redondo, ya no es como lo pasan en el colegio, ¿no es cierto? Como lo hemos visto quizás en un globo terráqueo, ¿no es cierto? Una redondez perfecta, no es así, ¿ya? El planeta
tiene una forma geoidal, se le llama. ¿Qué es lo que es un geoide? Imagínense una papa. Vean una papa, ¿no es cierto? La toman y tiene deformaciones. Es curva, es redonda, pero tiene deformaciones. A eso se le llama geoide y nuestro planeta se asemeja a eso. Si ustedes a lo mejor han visto alguna película del espacio, ¿no es cierto? O algún documental que habla de los cuerpos espaciales, nuestro planeta es muy parecido a la forma que pueda tener, por ejemplo, un meteorito o un asteroide, ¿ya? Tiene forma irregular, ¿no es cierto? Tiene forma, es curva, pero no es una curvatura perfecta, no es una pelota, ¿ya? Sino que es una forma geoidal. De hecho, si uno mira al horizonte y se va a encontrar, por ejemplo, acá nosotros podemos mirar hacia la cordillera y vamos a encontrar los relieves de la cordillera. Es imposible que entonces se pueda dibujar de forma perfecta un círculo en la Tierra, porque los relieves definen la forma que tiene nuestro planeta. Nuestro planeta, además, como otro dato, nuestro planeta no, es achatado, ¿ya? Es achatado porque gira sobre su eje. ¿Qué significa eso? Que a donde va girando, hagan la prueba, por ejemplo, tomen una cuerda y pónganle un peso abajo y empiecen a girarlo, ¿ya? Empiecen a girarlo, o una cadena, ¿ya? Empiecen a girarlo y se van a dar cuenta de que al estar girando, la línea que va siguiendo esta vuelta comienza a achatarse y los polos se empiezan a acercar, ¿ya? Eso pasa con nuestro planeta, ¿ya? Nuestro planeta tiene una forma achatada, ¿ya? Los polos están más cerca y la línea del medio, que se llama el ecuador, está más ancha, ¿ya? Por lo tanto, la longitud máxima o el radio máximo que tiene nuestro planeta está en el ecuador y el radio mínimo que está en nuestro planeta está entre los polos, ¿ya? Acá nosotros tenemos una proyección, el sistema de proyección cartográfica, como decía, que en estricto rigor es la relación de la forma que tiene el planeta representada en un plano, ¿ya? Tenemos la proyección cónica. La proyección cónica es un cono, ¿no es cierto?, que se coloca en el planeta, ¿ya? Y imagínense que el planeta lo hubiéramos llenado con tinta, ya todos sus continentes se llenó con tinta, ¿no es cierto? Y luego se envuelve con este cono. Y al abrir el cono, va a quedar, como ustedes pueden ver ahí, va a quedar grabado los continentes, ¿ya? Los continentes en esta proyección cónica. Si ustedes se fijan, esta proyección cónica no abarca el planeta, solamente hasta donde llegue ese cono, esa proyección cónica. Generalmente es cerca de un poquito más abajito de Colombia, por ahí, ¿ya? Luego tenemos la proyección cilíndrica, que es la más utilizada, ya la mejor es la que ustedes están más habituados a mirar, ya que es, ¿no es cierto?, colocar este plano, ¿no es cierto?, y envolver el planeta de forma cilíndrica, ¿ya? Forman un cilindro alrededor del planeta y luego lo abren y queda marcado, ¿no es cierto?, el planeta. Esta proyección, como les digo, es la más utilizada, pero ojo, no es la más exacta, ¿ya? De hecho, la representación de nuestro continente americano y de Chile, en estricto rigor, no es tan corta como se ve ahí, es mucho más larga, ¿ya? Si ustedes se fijan, las grillas que son en estricto rigor las grillas georreferenciadas, ya que representan zonas en el planeta, ya a medida que se van acercando a los polos, se van alargando, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que el lugar más exacto de este sistema de proyección es la línea del Ecuador, ¿ya? Es la línea de Ecuador. Y luego tenemos la proyección, bueno, aquí dice polar, pero en realidad no es proyección polar, sino que es proyección planimétrica, ¿ya? O la proyección en plano, ¿ya? Porque este proyección que coloca un plano en el polo, no tan solo sirve para colocarlo en los polos, sino también yo puedo colocarlo en los laterales, que choque mi ecuador con ese plano, ¿ya? Y ahí tenemos la representación de la proyección polar. Eso es 3 de los tantos tipos que hay de proyecciones cartográficas, ¿ya? Es la relación que hay entre
curvatura de nuestro planeta representada en un plano que lo ha tocado, que lo está ahí chocando, por decir así. Seguimos. Ya, habíamos hablado sobre la comparación entre un plano y un mapa. El plano, como ustedes pueden ver, y el mapa tienen los mismos componentes. Hay un dibujo, hay un dibujo. Está, en este caso, en este tipo de plano, están las grillas de georreferenciación y acá también tenemos las grillas de georreferenciación, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos un cuadro de simbología y también tenemos un cuadro de simbología. Tenemos ¿qué más? Bueno, el título y este también trae título, ¿ya? A este plano le falta la escala, ¿ya? No está, creo que sí, sí está, la escala gráfica, la tenemos ahí y acá abajo también tenemos la escala gráfica. Entonces, si ustedes se fijan, tienen los mismos componentes, pero lo único que los representa es su escala. La única forma de poder saber cuándo es un mapa y cuando es un plano, es a la escala que se está utilizando. ¿Ya? Los planos con escalas, o se considera un plano, la escala desde 1 es a 1 hasta 1 es a 10.000. ¿Ya? Ese es el rango de escalas para decir esto es un plano. Sobre la escala 1 es a 10.000, ya estamos llamando a ese documento un mapa, ¿ya? Un mapa. En estricto rigor, entonces, y aquí lo dije en la clase pasada, tenemos que poner mucha atención al concepto, porque técnicamente al mapa se le llama escalas mayores, cuando perdón, el plano, cuando trabaja con escalas mayores se le llama plano. ¿A qué se refiere escalas mayores? Cuando yo puedo ver más de cerca un objeto, cuando yo puedo ver más de cerca un terreno. Por eso se le llama escalas mayores, ¿ya? Cuando al mapa los tipos de escala en el mapa se le llaman escalas menores porque el nivel de detalle es mínimo, o sea, mi vista la estoy reduciendo, estoy viendo un gran espacio, una gran superficie de espacio en un formato pequeño. Por eso se le llama escalas menores. Estoy haciéndole un zoom, alejándome, por decir así, ¿ya? Y en el plano topográfico estoy un zoom acercándome, ¿ya? Imaginemos que estamos en el planeta, fuera del planeta, y desde el astronauta desde el planeta está viendo el planeta a una escala menor, ¿ya? Porque ve todo chiquitito, ¿ya? Pero a medida que yo me voy acercando al planeta hasta llegar, ¿no es cierto?, a la superficie terrestre, desde ese momento en que yo ya empiezo a ver ciertos detalles en el planeta, en la superficie terrestre, estoy hablando entonces de escalas mayores. La topografía como plano trabaja con escalas mayores, ¿ya? Esto que usted ve aquí es una escala mayor y esta, la región del Maule del gobierno de Chile, está en una escala menor, ¿ya? Eso es la diferencia entre una y otra. Su importancia, ¿no es cierto?, permiten conocer la topografía del terreno a través de sombreados. A veces hay mapas, no es este el caso, ojo, aquí solamente estos colores que están aquí son para representar provincias, ¿ya? Pero habitualmente las cartas topográficas a veces no vienen curvas de nivel, sino que vienen degradaciones de colores, por ejemplo, diciendo que Cordillera de los Andes, que son los relieves más altos, está a lo mejor en rojo, ¿ya? Y a lo mejor ya acercándolo a la costa, los colores de esos lugares son más verdes, por decir así, ¿ya? Hay una degradación de colores que va a ir especificando la altimetría y al ladito puede haber dentro del componente de esa carta topográfica, puede haber un gráfico, ¿no es cierto?, de degradación estimando, ¿no es cierto?, a qué altura corresponde cada color.
A ver, vamos a ver. Se está acabando la batería. Bien, entonces, eso es la importancia que tiene, ¿no es cierto?, la topografía en lo que es el plano topográfico y lo que es en la carta topográfica o más comúnmente ya para los de afuera, para los que, para los que no son topógrafos ni son del área de las ciencias, ¿no es cierto? De las ciencias de la Tierra, a esto le pueden llamar también mapa topográfico, ¿ya? Tipos de planos. Nosotros tenemos distintos tipos de planos. ¿Ya? Estos tipos de planos quizás los van a ir replicando en distintos tipos de proyectos. ¿Ya? Casi siempre se repite el mismo tipo. Ya tenemos los planos de planta, que son los planos más básicos, ya son los que más se usan, de hecho, para poder expresar ideas. Ya usted va a ir a comprar una casa, una casa nueva, por ejemplo, va a ir, no sé, a la constructora Independencia, a la constructora Malpo, a la constructora Galilea, y le van a presentar un folleto, ¿no es cierto? Un folleto donde hay un modelo de casa y lo que van a hacer es mostrarle la planta de aquella casa, donde está la distribución de las piezas, ¿no es cierto? Y alguna idea de cómo se distribuyen los muebles para poder entender un poquito las proporciones que tienen esos lugares, ¿ya? Cuando elaboramos un poquito más este concepto de planta y le empezamos a agregar cotas es porque estamos allí ya definiendo lo que es el plano, por ejemplo, de arquitectura o el plano de construcción, ya donde yo estoy agregando datos que a un comprador, ¿no es cierto?, a un cliente que se va a comprar una casa no le son relevantes, ¿ya? Entonces, cuando se empiezan a agregar cotas, las cotas, cuando yo me refiero a cotas, son las dimensiones, ¿ya? Las dimensiones que tienen, ¿no es cierto?, los espacios, ¿ya? Y más acabado aún es cuando se le coloca en los espacios en blanco, que son las losas, los niveles, algunos decir más 15, más 20, menos 10, ¿no es cierto? Especificando que hay una cota base y sobre esa cota base mi losa o mi tabiquería, mi piso de madera va a estar a tanto más arriba de mi cota base, ¿ya? Generalmente mi punto de referencia, ¿no es cierto? O de mi línea de terreno. Ya a veces establece la línea de terreno como línea cero, como nivel cero, y de ahí para arriba van construyendo y van especificando. Tanto para arriba se establece una losa, por ejemplo, de hormigón. ¿Ya? Entonces, eso es los planos de planta, ¿ya? Son planos en estricto rigor vistos desde arriba. Acuérdense que un plano hace una representación de forma ortogonométricamente, ¿ya? Eh, Eso quiere decir que el concepto planta es ese objeto que están mirando, ¿no es cierto?, lo están viendo desde arriba y se ve plasmado en este documento como un plano de planta. Luego tenemos los planos topográficos, que es nuestra área, ¿no es cierto?, de trabajo, donde yo puedo calcular, basado en las curvas de nivel, puedo calcular, ¿no es cierto?, volúmenes de terreno. Si en ese plano, por ejemplo, que ustedes ven acá, yo trazar aquí una carretera, yo puedo saber en qué parte tengo que hacer excavaciones, a lo que le llamamos corte, y dónde tengo que agregar, ¿no es cierto?, terreno para que pueda pasar por allí la losa, ¿no es cierto?, la calzada. A eso se le llama terraplén, ¿ya? Y quizás lo van a ver más adelante, o si es que no lo están viendo. Ya tenemos estos dos conceptos, corte y terraplén. Y así, en base a eso, yo puedo saber cuánto material, cuánta terreno tengo que extraer, ¿no es cierto? Volumétricamente, o cuánto tengo que rellenar, ¿ya? Volumétricamente. Cuando me refiero volumétricamente, estamos hablando de aplicar el sistema de unidades como el metro cúbico, ¿ya? Importante nuestra labor porque una de las cosas más caras que tiene una partida, una obra, es el movimiento de tierra. ¿Ya? Entonces nosotros debemos ser precisos y muy minuciosos en cómo representamos nuestra topografía para esos fines. ¿Ya? Seguimos.
Tenemos los planos de fundación y aquí nos entramos en el área de las obras civiles, ¿ya? Planos de fundación, planos de estructura, planos de cubierta, claro, planos de cubierta. Habla de todos aquellos planos que son para hacer cálculos, ¿no es cierto?, de gasto de materiales. Por ejemplo, acá yo tengo un plano de fundaciones y en base a eso tengo que saber voy a saber cuánto hormigón voy a ocupar, porque a estos planos le acompañan, lo vamos a ver más adelante, le acompañan los planos de detalles, ¿ya? Y hay detalles a los lados de esta planta, ¿no es cierto?, de fundación, donde se especifica qué dimensiones tiene esa fundación, cuánto es su emplantillado. Emplantillado es la base que se le da donde va a descansar el hormigón, y aquí generalmente es un hormigón de baja calidad que se le echa encima, ¿no es cierto? Y después viene la construcción de la fundación, y acá tenemos, ¿no es cierto?, nuestras vigas o cadenas, ¿no es cierto?, dependiendo qué nivel estoy trabajando, ¿ya? Entonces, en base a eso yo puedo saber cuánto fierro voy a ocupar, cuánto hormigón voy a ocupar, ¿no es cierto? E incluso cuánto debo excavar, ¿ya? Es importante este tema del plano, los planos, ¿no es cierto?, de obras civiles estructurales, se le llama también a esto. ¿Ya? Seguimos. Tenemos los planos de corte, ¿ya? Los planos de corte y o secciones. Aquí hay un ejemplo de un plano arquitectónico, ¿ya? Donde, si ustedes se fijan, estas son las flechitas que yo le hablaba que en planta se representan, ¿no es cierto?, con un circulito, ¿no es cierto?, y dividido en cuatro y con un negrito, ¿no es cierto?, entre vértices opuestos. Y ahí se le coloca al ladito el tipo de nivel, que en estricto rigor es este. Por ejemplo, a lo mejor el nivel acá es este, el nivel cero, y en base a eso va subiendo, va sumando la cifra de acuerdo a la cantidad, la distancia que yo tengo desde el nivel cero hasta el cielo, hasta la losa del segundo piso, hasta a lo mejor el antepecho de una ventana, hasta la cubierta y hasta la cumbrera, ¿ya? Si yo puedo saber, en un corte yo puedo ver, ¿no es cierto?, el nivel de detalles, donde uno, tanto las dimensiones de los espacios como las cotas a las que pasa cada losa, ¿ya? En topografía a esto se le llaman secciones, ¿ya? Que en estricto rigor es cortar el terreno, ¿ya? Acuérdense que hay una representación planimétrica de un objeto tridimensional en topografía. Entonces, ¿cómo yo puedo mostrar cuál es la deformación que tiene ese terreno, además de las curvas de nivel? Es trazando estas secciones, ya es trazando estos cortes que se le hace al terreno y que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se hace una sección ocupando curvas de nivel, ya ocupando curvas de nivel vamos a saber cómo yo puedo dibujar una sección. Y tenemos también los planos de acabado y detalle, donde hacemos un zoom, por decir así, a algún objeto en específico dentro de ese plano para detallar algunos elementos que no se pueden ver en escalas menores, ¿ya? Tenemos que hacer entonces un detalle donde trabajamos con escalas mayores, ¿ya? Nos acercamos, ¿ya?, a ese detalle, y ahí podemos, ¿no es cierto?, especificar los elementos que componen ese detalle. Y pasamos ahora a algo nuevo que no habíamos visto y que lo empezamos a ver ahora, los componentes que tiene un plano, ¿ya? Todo plano tiene un componente, puede ser distinta, puede ser cualquier especialidad, pero todo plano tiene un componente, tiene una serie de componentes que siempre se repiten, ¿ya? Este es un plano que he hecho por mí, un proyecto que estoy haciendo, está pasando a revisión, donde vemos aquí un proyecto de subdivisión, ¿ya? Traté de ocupar algún plano que sea dentro de nuestra área, ¿ya?
Y tenemos acá un proyecto de subdivisión, ¿ya? Creo que son 145 hectáreas que hay ahí, a levantar, que esto que es lo que ustedes ven acá ennegrecido, ¿ya? Que ven con una margen más detallada, más fuerte, ¿ya? Eh, tenemos, ¿no es cierto?, una situación actual y una situación propuesta, ¿no es cierto?, con el terreno ya dividido, repartido, ¿ya? Y algunos detalles, por ejemplo, esto es al borde del río Maule, ¿ya? Entonces tenemos ahí el borde del río, ¿no es cierto?, y también algunos brazos de río, que es propio en los ríos de esta zona donde, producto de los movimientos de tierra que hacen, ¿no es cierto?, se forman brazos, ¿ya? Y vamos a ver un poquito qué compone cada uno de los elementos. Primero tenemos lo que son los proyectos. Un plano, entonces, uno de sus componentes es el proyecto que se va a ejecutar, ¿ya? Y se representa, ¿no es cierto?, como ustedes lo pueden ver ahí, si es un proyecto de topografía, en caso de subdivisión, ustedes van a ver una cosa parecida a esto, pero si es un proyecto topográfico, no de subdivisión, sino un proyecto topográfico donde se va a hacer estudios de suelo, por ejemplo, proyectos de riego tecnificado necesitan curvas de nivel, entonces ahí habrían curvas de nivel, ¿ya? En este caso es un proyecto de subdivisión, es dividir el terreno, por eso no se necesitan las curvas de nivel, aquí la importancia no es la altimetría, no es la representación tridimensional, sino la representación planimétrica del terreno, ¿ya? Tenemos entonces el área, lo que es el proyecto. Tenemos también muy importante en todo plano, en todo proyecto debe ir la ubicación para decir dónde se va a encontrar ese proyecto, ya sea una construcción de una casa, ya sea lo que sea, debe llevar un plano de ubicación para decir dónde está ubicado ese proyecto. El siguiente elemento, el siguiente elemento que tenemos es la rosa de los vientos. A lo mejor ustedes lo han escuchado como el norte, ¿ya? Pero se le llama, su nombre técnico es la rosa de los vientos, ¿ya? Donde destaca el norte. Y es por eso es importante incluirlo en el plano. Ya es importante incluirlo en el plano porque va a establecer así la orientación que tiene ese lugar, ese terreno o esa casa, ¿no es cierto?, vista desde la planta. Acuérdense que esto se está viendo desde arriba, ya es una vista en planta. Por lo tanto, aquí tenemos lo que es la rosa de los vientos. Otra cosa que tenemos como elemento dentro de los planos es la simbología. La simbología. Ella ayuda a representar, ¿no es cierto?, ciertos elementos que hay dentro del plano, ¿ya? Ciertos elementos que hay dentro del plano y que te van a ayudar a identificar, por ejemplo, qué es lo que es dónde va el cerco, te van a ayudar a identificar dónde van cuerpos de agua, te van a ayudar a identificar qué terreno es mío y qué terreno es del vecino, etcétera, ¿ya? El cuadro de simbología te va, por ejemplo, muy importante en la topografía, es representar, por ejemplo, elementos como, por ejemplo, los postes de la luz, ya saber dónde hay postes de la luz, ya porque a lo mejor habrá un movimiento de tierra y podemos pasar a llevar y hay que reponer ese poste, ya. Entonces, es importante, ese es un plano de detalle, se le llama, un levantamiento topográfico de detalle, donde se hace un barrido de todo lo que hay ahí y se colocan estos elementos. En este caso no es necesario, ¿ya? En este caso el único enfoque que tiene es dividir un terreno, ¿ya? Pero en la simbología hay instituciones, por ejemplo, bienes nacionales o vialidad que tiene su simbología tipo y donde tú tienes que regirte en esas directrices. Pero también hay otras instituciones, como en el caso del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, como el plano que estoy mostrando acá, que te deja a ti la libertad de representar una simbología, ya que sea obviamente una simbología coherente y sea sobria, ya no va a poner, no sé, florcitas representando, no sé, por el cerco de tu casa. No, 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 no. Tiene que ser una simbología sobria, una simbología que exprese profesionalismo, ¿ya? Entonces tenemos
lo que es la simbología. Todo plano debe traer su simbología, ¿ya? Todo plano debe llevar su simbología. Otra cosa importante que debe llevar un plano es la escala gráfica. Ya la escala gráfica, ustedes ya aprendieron sobre las escalas, ¿ya? La escala gráfica me sirve para representar en el papel las distancias que yo tengo según la escala que estoy trabajando. Ya, por ejemplo, si este está en un plano 1:1000, ya quiere decir que esta distancia que yo tengo de aquí hasta aquí, yo tengo escrito que tiene 1000 metros, o sea, 1 kilómetro. La distancia que tengo de acá a acá en la escala 1:1000, en la realidad son 1000 metros, ¿ya? ¿Para qué me sirve la escala gráfica? A veces, cuando se imprimen los planos, eh, a lo mejor por inexperiencia del que imprime los planos, no supo aplicar bien la escala de impresión, ¿ya? La escala gráfica me va a servir para poder detectar esa deformación y en base a eso generar esa escala personalizada, por decir así, producto de esa deformación y con eso saber a qué escala realmente está el plano, ¿ya? Entonces es importante las escalas gráficas. En los proyectos de obras civiles, por el proyecto de estructura, por ejemplo, no se le coloca escala gráfica, pero cada título que ustedes ven ahí abajo se especifica la escala de trabajo. Si todas las escalas son iguales, entonces esa escala, al ser todas iguales, se coloca en la viñeta, que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero importante, uno de los componentes que tiene que tener el plano es la escala de trabajo. También tenemos el cuadro de antecedentes. ¿Ya? El cuadro de antecedentes me va a hablar, por ejemplo, en un plano de loteo, me va a hablar de los distintos lotes con sus superficies, sus superficies útiles, sus superficies afectas a servidumbre, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. O en un caso, por ejemplo, un plano estructural, el cuadro de información o el cuadro de antecedente me va a dar datos como, por ejemplo, el tipo de enfierradura que se está utilizando en tal zona, ¿ya? Eso es lo que ayuda este plano o este cuadro de antecedentes. Importante es el margen, ¿ya? Si ustedes se fijan, ustedes pueden percibir que un lado del margen es más grueso que el otro, y eso es porque ese lado más grueso está reservado para poder allí hacer las perforaciones de archivo, ya para poder archivar. Eso quiere decir también que un plano no se dobla como cualquier cosa, dividirlo en 4 partes y meterlo en una carpeta. Tiene normas de plegado, se le llaman, y los vamos a ver también dentro de los contenidos que tenemos que ver cómo doblar un plano, ¿ya? Muy importante, a veces se evalúa mucho al profesional que está dibujando de acuerdo a si sabe o no sabe doblar un plano, así como el topógrafo en terreno se le evalúa, por ejemplo, si sabe usar el instrumento de acuerdo al tiempo que se demora en instalar un instrumento. A lo mejor va a haber una profesora que le va a evaluar el tiempo que se demora en instalar un nivel, una estación total o el GPS, ¿no es cierto? Les va a cronometrar. Es importante manejar eso. Ya uno debe ser rápido en la instalación, porque además dentro de la topografía es lo que más se demora uno increíblemente en la instalación, es donde uno más pierde tiempo. ¿Ya? Pero eso se ve en los topógrafos de terreno. ¿Ya? En los dibujantes, ¿cómo se evalúa si un dibujante sabe lo que hace? Bueno, obviamente en el dibujo que entrega, pero también en cómo dobla sus planos. Ya hay una norma establecida para doblar los planos y lo vamos a ver más adelante. Y por eso se usan estos márgenes, para poder establecer mi área de trabajo y la zona donde va a ir archivado, va a ir perforado ese trabajo. ¿Ya? Y por último tenemos nuestro cajetín o viñeta, donde van a ir los antecedentes de ese proyecto, ¿ya? Esos antecedentes van a incluir, por ejemplo, vamos a ver acá, aquí tenemos un zoom, una escala menor, ¿ya? Del plano que acababan de ver anteriormente, ¿ya? Bueno, este en realidad es otro plano, ¿ya? Otro plano, ocupé otro plano que tenía.
Ya, en este caso, nosotros tenemos aquí la viñeta o cajetín, ya que expresa los antecedentes propios, los datos propios de ese proyecto. Tenemos entonces, primero, toda viñeta va a llevar el título del proyecto, en qué consiste el proyecto que se está haciendo, ¿ya? Luego tenemos el mandante, ¿ya? El mandante puede ser una persona natural o puede ser una empresa, ¿ya? Pero ahí se le coloca el mandante. Otro antecedente, valga la redundancia, son los antecedentes del proyecto, el lugar donde está ubicado, ¿no es cierto? E incluso en algunos casos también se le coloca allí, si son más de un plano, ¿no es cierto?, a qué corresponde ese plano que está. Por ejemplo, planta de arquitectura, ¿ya? Y en otro plano de detalles, y en otro plano de cortes, ¿ya? Que lo vamos a ver en topografía. En topografía vamos a tener planta general de topografía y en otra lámina vamos a tener que colocar ahí plano de cortes y detalles, ¿ya? Entonces es importante eso tenerlo en consideración en la viñeta. ¿Ya? Otra cosa que tenemos en la viñeta son los datos de quienes intervienen en el proyecto. En este caso, el dibujante, ¿no es cierto? ¿Quién dibujó? Que son mis iniciales porque yo dibujé el plano. La fecha en la que se generó este proyecto y la escala. En este caso, aquí la escala está indicada 1 es a 2000. ¿Por qué? Porque la escala en este caso es toda, para todos los elementos que estaban en el plano, es la misma. Por lo tanto, como en todos los elementos que estaban allí, a lo mejor la situación actual, la situación proyectada están a la misma escala, entonces no hay para qué ponerlo en cada título, sino que lo coloco acá. Pero si hay detalles, si es un proyecto donde uno encuentra detalle, encuentra cortes, ¿no es cierto?, están dentro de la misma lámina y a diferentes escalas, entonces a los títulos yo abajo coloco escala 1 es a 2000, escala 1 es a 100, escala 1 a 50, ¿no es cierto? Y acá en el cajetín o en la viñeta uno tendrá que poner escalas indicadas, ¿ya? Eso es importante, colocar escalas indicadas si uso más de una escala en el proyecto, ¿ya? Y bueno, en este caso tenemos, ¿no es cierto?, también los antecedentes que se necesitan para poder ver este terreno en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Bueno, ahí está, como les decía, la escala de trabajo. Y por último tenemos la firma de los responsables, ¿ya? En este caso el topógrafo y el propietario. Pero si fuera un proyecto de ingeniería, a lo mejor también tendrían que estar ahí el que revisó, la firma del ingeniero, la firma del que dibujó, ¿no es cierto? O a veces ni siquiera la firma del dibujante no es tan importante. ¿Ya? Yo siendo dibujante por hartos años estuve solamente colocando mi nombre en los proyectos, pero jamás firmé. ¿Ya? A menos que me hubieran hecho diseñar. Una vez me tocó diseñar un proyecto de arquitectura y ahí me hicieron a mí responsable de ese diseño, así que tuve que firmar, ¿ya? Pero como diseñador. Pero los profesionales que tienen cierta incidencia directa con el proyecto, y esto es importante, porque quiere decir, cuando tú firmas, que tú eres responsable legalmente de lo que se está haciendo, ¿ya? Por eso, cuando pasó, por ejemplo, el puente Caucao, buscaron al topógrafo porque el que firmó, ¿ya? El que firmó ese desastre, ¿ya? O cuando se cayó, por ejemplo, el terremoto del 2010, el edificio de Borde Río en Concepción, buscaron al calculista que firmó. Ya se empezaron a tirar la pelota entre varios y al final terminó viendo que el calculista era el responsable de la caída de ese edificio. ¿Ya? Entonces, importante eso, tomarle peso, tomarle el peso a su profesión. Eso es lo que pasa. Ya tenemos que sernos responsables de los proyectos que hacemos. Bueno, duplique la diapositiva, disculpe. Ya. Tenemos otros tipos de planos, como ustedes pueden ver ahí, tenemos plano geológico, por ejemplo, y en el plano geológico ustedes pueden ver, por ejemplo, el título con la escala, las unidades litológicas, y yo, ¿por qué le estoy presentando esto? Porque en geología también interviene el topógrafo, ¿ya? Y en este caso tenemos la simbología perdón, litológicas y geológicas y tectónicas del lugar que se levantó, ya que habla sobre el tipo de piedras que puede haber, el tipo de suelo que puede haber,
o algún componente, ¿no es cierto?, del relieve, de la corteza terrestre que puede ser considerado en esa zona, ¿ya? Tipo de escurrimientos de agua, por ejemplo, si hay agua subterránea, todas esas cosas se colocan en la leyenda geológica, ¿ya? Y tenemos las leyendas topográficas donde especificamos que hay elementos, si hay minas, si hay ríos, si hay acueductos, etcétera. Tenemos nuevamente, miren, escala gráfica y nuestra norte magnético, nuestra rosa de los vientos. Tenemos un perfil geológico o perfil geológico se asemeja mucho al perfil topográfico, ¿ya? La ubicación, y aquí está, dice nombre de los autores, lugares de trabajo, fecha de mapeo, está hablando de la viñeta. Si ustedes se fijan, es otra especialidad, es otra área donde se usa elementos gráficos, pero lleva los mismos componentes. Pero ojo, es un mapa. ¿Qué quiere decir un mapa? Miren, la escala 1 es a 50.000, es mayor a 10.000, por lo tanto se le llama mapa, ¿ya? Pero los elementos, si ustedes se fijan, son los mismos. Bueno, acá en este caso también tenemos las coordenadas UTM, que en el caso de los planos SAG, por ejemplo, no te los piden, ¿ya? A veces yo los coloco, pero no es una exigencia, ¿ya? No es una exigencia que tenga que tener las coordenadas, la grilla de coordenadas UTM o de longitud y latitud. Aquí tenemos la carta topográfica, ¿ya? La carta topográfica, como les dije, es un elemento, es un mapa topográfico, pero que nosotros ya aprendimos que se le llama carta topográfica. ¿Por qué? Porque sus escalas son mayores a 10.000. Miren, escalas publicadas en soporte de Babelo Digital, 1 a 25.000 hacia arriba, ¿ya? Entonces ya sabemos por su escala de que cae dentro de la clasificación de mapa, ¿ya? Y en este caso, para la topografía se le llama carta. ¿Qué tenemos? Los elementos, ¿no es cierto?, planimétricos, el río, lago, construcciones, caminos, tenemos los elementos periféricos, ¿no es cierto? Nuestras viñetas, en estricto rigor, los datos, los antecedentes, van afuera del margen en una carta topográfica, ¿ya? Y los elementos altimétricos, ¿no es cierto?, como las curvas de nivel, ¿ya? Y las cotas. Y acá abajo no se ve, pero acá abajo va el cuadro de simbología y también va la escala a la que está representada. Dentro de los componentes de un plano, acá tenemos, por ejemplo, los componentes de la simbología que se usa generalmente, ¿ya? Aunque esto es solamente si trabajas para un estamento de gobierno, ¿ya? Donde te da un manual donde te muestra cuáles son los símbolos que se deben usar, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, los caminos, ¿no es cierto?, cuando es carretera pavimentada, autopista con separador, línea llena, dos o más vías, dos líneas un poquito gruesas, una vía, dos líneas un poco más delgadas, ¿ya? Cuando son transitables, ¿no es cierto? Dos o más vías y hay un tipo de línea y si ustedes se fijan, distintos tipos de línea para representar distintos tipos de caminos. Incluso los senderos se representan también, ¿ya? Señales de ruta, ¿ya? Cuando son primario o secundario. Primario es cuando es, por ejemplo, Panamericana 5, ¿ya? Y cuando es secundario es, por ejemplo, cuando te dice la ruta K, no sé cuántito, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, también representación de lo que es un corte y un terraplén. Acuérdense, el terraplén es cuando pasa un camino y el camino está más arriba del terreno, es porque allí se hizo un terraplén, se hizo un relleno, un terraplén, una forma cónica, ¿no es cierto?, como una camita que se le hizo al camino para que pasara por ahí. Y el corte, por ejemplo, cuando pasa entre medio de un cerro, se hacen cortes para que pase allí el camino, ¿ya? Y tenemos también las vías de ferrocarriles, ¿ya? Tenemos los límites, ¿no es cierto?, regionales, provinciales e internacionales, las curvas de nivel, ¿ya? Las depresiones, los escarpados, también llamados quebradas, ¿ya? Los puntos de elevación o las cotas, ¿ya? Y los puntos más altos o más bajos, ¿ya? Se representan de distintas formas. Si ustedes se fijan, el punto más alto se representa con un triangulito y un punto al medio, y el punto más bajo solamente con una X, ¿ya?
Y también tenemos los diques y así ustedes pueden verlo, ahí tenemos distintos tipos de representación, cómo se representa un cerco, cómo se representa un lugar cuando hay una mina activa, son con las herramientas apuntando hacia arriba, pero si la mina ya está fuera de servicio, entonces las herramientas están mirando hacia abajo, ¿ya? Cuando son vértices geodésicos, ¿ya? Los vértices geodésicos son vértices, son PRs que hay a través de todo el país, ¿no es cierto? Y que están siendo continuamente, continuamente revisados, se me enreda la lengua, continuamente revisados para poder ir actualizando su cota y su ubicación en el plano, ¿ya? Y así poder uno ir y amarrarse a esos lugares. Obviamente hay que pagar para poder recibir los datos de esos vértices, ¿ya? Eh, bueno, tenemos puntos de nivelación, líneas de corriente de alta tensión y baja tensión, ¿no es cierto? Los oleoductos, etcétera, etcétera y etcétera. Los tipos de vegetación, ¿no es cierto? Tenemos también cuando el terreno es pedregoso o es solamente arena, y cuando la mina es a tajo abierto, los iconos son más grandes, cuando son subterráneos, los iconos son más pequeños, y la representación de ríos con sus flechitas que indican la dirección hacia donde va el agua. ¿Ya? Esas son las formas de representar o los componentes que tiene un un, un plano topográfico, ¿ya? O un plano en general, los planos en general, en realidad, ¿ya? Casi todos repiten la misma, los mismos elementos, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener esto estudiado, bien contemplado, para cuando tengan que entregar un plano, saber los componentes que deben agregar a ese plano, ¿ya? Eso, muchachos, les dejo entonces esta pequeña video, ¿no es cierto?, donde hablamos sobre los componentes que tiene un plano topográfico, y la próxima clase ya estaremos viendo, revisando algunos tipos de planos como planos de obras civiles, planos de topografía y otros tipos de planos de distintas especialidades, ¿ya? Así que les dejo, muchachos, que estén bien, damos por terminado este video de la clase de hoy.